Analfabetismo digital. El hombre ha logrado avanzar de una forma rápida en el aspecto tecnológico. Con inventos como la rueda y la computadora, lograron agilizar y automatizar procesos que resultaban tediosos para el hombre. Ha podido acortar distancias, almacenar grandes cantidades de información y procesarlas. Ha brindado nuevas oportunidades que el ser humano no consideraba posibles. A pesar de tener grandes avances en la tecnología, aún hay personas que no pueden obtener el beneficio de usar un dispositivo electrónico, ya sea por nivel económico, ubicación geográfica, o solo tienen una gran indiferencia a la tecnología, provocando el analfabetismo digital. El analfabetismo digital es distinto de la incapacidad de leer, escribir y comprender los mensajes. Aun cuando las personas dominen estas habilidades, son insuficientes para acceder a la red de la comunicación e información que emana de las nuevas tecnologías. Es así como los analfabetas digitales hacen sus actividades al margen del uso de las tecnologías, de la información y comunicación, pero por mismo no se adaptarán a la era digital del siglo XXI. El analfabetismo se refiere a la falta de conocimientos con la escritura y la literatura. Sin embargo, cuando es digital, se refiere a las personas que no saben interactuar con ese tipo de herramientas y obtener mayores estudios de las mismas. Es decir, que no hay un manejo de un ordenador, de un software, internet y demás herramientas informáticas, provocando afectaciones en los ámbitos profesional, personal y social. También el analfabetismo digital se refiere a no tener competencias digitales. Estas son capacidades propias para relacionarse y aprovechar no solo los ordenadores y dispositivos móviles, sino todas las herramientas que ofrece el Internet. Un analfabeto podría ser alguien capaz de aprender de un computador, pero no sabe cómo preguntar en un navegador web para obtener la respuesta que está esperando a una de sus necesidades. También un analfabeto puede ser alguien que no sabe cómo interactuar con otras personas mediante los sistemas de comunicación que ofrecen las tecnologías. Analfabetismo en México. La pandemia consiguió que la educación en el mundo laboral migrara a la virtualidad, lo que hizo notorio una desigualdad tecnológica en diferentes niveles socioeconómicos y regiones de México. En el país hay 63 millones de personas entre 16 y 65 años que carecen de capacidades básicas digitales, siendo el equivalente a la mitad del país. Actualmente en México se suspendieron las actividades académicas y laborales debido a la pandemia por COVID-19 desde el 23 de marzo del 2020. Sin embargo, la falta de acceso a Internet ha puesto en evidencia cómo el derecho humano a la educación es considerado como un derecho habilitante. Se ve afectado desde las nuevas dimensiones, de las cuales es indispensable considerar no solo los analfabetismos lectores escritos, sino también el digital, así como la brecha digital desde el ámbito de acceso, de uso y de competencia. Esto hace que el derecho a la educación no se desarrolle completamente para las personas que no saben usar aparatos electrónicos, teniendo vulnerabilidad pedagógica y laborales. Esta falta de capacitación nace de las aulas, pues para noviembre del 2020, al menos 15 países de América Latina cerraron escuelas y se cambió a tener una educación híbrida, según los datos del Banco de Desarrollo Interamericano. Las generaciones más jóvenes nacieron en un mundo en donde el uso de dispositivos tecnológicos es imprescindible para diferentes actividades. La pandemia lo que hizo fue acelerar la digitalización de algunos ámbitos y actividades, en los que ya era posible observar dicha tendencia. La educación en línea no es un tema novedoso, y por el contrario, se ha afianzado su crecimiento a futuro. México registra 52 millones de usuarios de Internet. Sin embargo, el INEGI señala que el 20% de las familias mexicanas son analfabetas digitales. Esto no es tanto por escasez de recursos para obtener una computadora, sino porque desconocen su funcionamiento y utilidad. Además, se calcula que solo el 39% de los hogares tienen conexión a la web y alrededor del 70% de cibernautas son menores de 35 años. Cada vez es más necesario en todo tipo de profesiones el uso de una computadora, por lo que aprender el lenguaje de la programación se vuelve una herramienta necesaria y que puede abrir puertas al futuro laboral de muchos jóvenes. El analfabetismo digital en docentes. En la actualidad, necesitamos conocimientos básicos como saber usar un lector de correo electrónico,
una hoja de cálculo o un editor de textos, entre otros. Estos conocimientos suelen denominarse competencia digital y son básicos en el siglo XXI, pero no suficientes para una sociedad competitiva como la actual. Por motivos de la pandemia COVID-19, la educación a distancia por medios digitales ha sido la clave para poder seguir con la educación de todos los estudiantes. Dicho esto, el analfabetismo digital se ha hecho presente para muchas personas mayormente de la tercera edad, impidiéndoles trabajar de la manera correcta. ¿Cómo prevenir el analfabetismo digital? Las soluciones para disminuir el analfabetismo digital podría ser tratar por igual a los distintos niveles sociales. Respecto a las TIC, añadir una nueva asignatura relacionada con la tecnología informática en los centros educativos para los que los alumnos no sean analfabetos digitales. Proveer a estos centros del material necesario para poder llevar a cabo este aprendizaje. ¿Cuándo es una persona analfabeta digital? A pesar de los avances de la tecnología y la gran dependencia sobre la necesidad imperiosa de estar conectado al Internet, ya sea por equipos móviles o fijos, todavía existen personas que se resisten a hacer uso de los medios digitales. A ellos se les conoce como analfabetos digitales. Los analfabetos digitales son generalmente personas mayores de 55 años de edad, que no tienen un celular activado al Internet porque según ellos no lo necesitan. No tienen acceso a una computadora y mucho menos a redes sociales. ¿Para qué? Prefieren hacer todas sus actividades a la antigua. Si necesitan escribir, prefieren lápiz y papel. Si necesitan comunicarse con alguien, utilizan el teléfono convencional. Y si necesitan informarse de algo, compran el periódico y ven los noticieros regulares. Aún leen libros físicos no digitales, escuchan la música de la radio en vez de armar sus listas de sus canciones preferidas en Spotify, ven programas en la televisión bajo horario y no usan el streaming on demand como Netflix. Cabe destacar que esta definición está hecha más en base a la afinidad tecnológica edad y no significa que no hayan analfabetos digitales en otros grupos de edades. El no saber manejar una computadora y sus aplicaciones, ya sea un procesador de texto, el correo electrónico, una red social, etc., así como un teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico, impresoras, escáneres, nos aleja de una gran variedad de beneficios, entre ellos el conseguir cambios de puestos de trabajo o hablar en los mismos términos con las personas más jóvenes. ¿Por qué es tan importante la alfabetización digital? El uso de la alfabetización digital hace que nuestra vida mejore de manera notable. Para explicar su importancia es necesario hablar del concepto brecha digital y de la separación entre las personas que utilizan las nuevas tecnologías en su vida diaria y aquellas que no saben o no desean utilizarlas. En el primer caso, dichas personas disfrutarán de ventajas a nivel personal y económico, se beneficiarán de mayor accesibilidad a la información y dispondrán de acceso a aplicaciones que le harán la vida más sencilla. En cuanto al resto, en cambio, podrían quedar apartados de la sociedad. Los que no utilizan la tecnología de la información solo podrán acceder, por ejemplo, a una calidad de enseñanza claramente inferior, más cerrada y no abierta al mundo como se ocurre mediante el uso de la tecnología. ¿Cuál es la alfabetización digital básica que necesitamos? En un mundo digital como es en el que vivimos, se hace necesario adquirir unas habilidades mínimas para poder aprovechar la innovación tecnológica que nos rodea. Por eso, tras esta definición, vemos que son necesarias unas competencias que debemos adquirir y desarrollar para fomentar la alfabetización digital, también llamado tecnológico. 1. Aprendizaje de uso. Hablamos de las habilidades básicas y necesarias para saber utilizar dispositivos tecnológicos. Estas son las semillas que necesitamos regar para hacer crecer el alfabetismo digital. Un ejemplo muy sencillo sería saber cómo funciona el botón de programar una publicación en Facebook o cómo enviar un WhatsApp desde un smartphone. 2. Comprensión de uso. Damos un paso más allá porque con esta capacidad somos capaces de entender que el uso que le damos a la tecnología puede ayudarnos a conseguir que nuestra vida mejore o que seamos más productivos y eficientes en ella. Siguiendo con el ejemplo del botón de programar de Facebook, comprende su uso consistirá en saber que podemos dejar las publicaciones programadas para la hora que más nos convenga, sin necesidad de tener que estar conectados en ese momento.
3. Creación de contenidos digitales. El primer paso para avanzar en la alfabetización digital es saber comunicarse a través de ella. Por esta razón, es fundamental poder traducir el aprendizaje y la comprensión de uso en piezas de contenido que puedan ser transmitidas a otros. En este caso podría ser enriquecer un texto plano con una imagen o un video y darle una finalidad concreta, ya sea para presentar un nuevo producto o una marca. A partir de aquí, la carrera del alfabetismo puede crecer tanto como la tecnología lo permita y en la producción de contenidos digitales. Hoy en día no podemos pasar por alto que los consumimos vía celular o computadora. En la siguiente gráfica podrán ver los usuarios que tienen internet en el 2015 y en el 2019 según el INEGI. Los muñecos de color azul son los que poseen internet y el porcentaje que tienen a su lado es la participación porcentual respecto del total. A partir de lo anterior, se podría intuir que México cuenta en una proporción significativa con las condiciones para mudar la educación básica a la modalidad en línea. No obstante, en la práctica, otros importantes matices como relevancia y aunque el proyecto ya inició, es necesario hacer una observación más profunda a semejante proceso. Gráfica 2. Como se puede apreciar en los datos que comparte INEGI, el grueso de la población de usuarios de Internet en México se encuentra en los grupos que van de los 12 a los 17 años, 18 a 24 y 25 a 34 años, siendo el segundo grupo quienes en mayor proporción emplean el Internet en un 91.2%. Gráfica 3. Si cruzamos estas cifras con aquellos datos que nos informan para qué es más usada dicha herramienta, se tiene que en gran medida esta es utilizada con fines de entretenimiento, para obtener información, para comunicarse, para apoyar a la educación o a la capacitación y para poder acceder a redes sociales. Pero, ¿qué tipo de información? ¿Comunicación de calidad? Si a estas interrogantes le sumamos algunas otras variables como la pobreza y la brecha digital, que de ellas